Oliver Dickinson, El Egeo, de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. Introducción. La Edad Oscura de Grecia es una concepción nuestra. Esta taxativa afirmación de Whitley es irrebatible, porque si bien la tradición griega plasmada en la épica homérica hablaba en general de un pasado de héroes, de grandes proezas y de reyes que gobernaban desde palacios repletos de fabulosos tesoros, no reconocía que hubiera existido un periodo de dramático declive entre aquel pasado glorioso y épocas más recientes. Lo que representaba era la transformación gradual, tras la guerra de Troya, de la época heroica en un periodo de acciones menos llamativas que finalizaba con las migraciones que supuestamente configuraron el mapa de la Grecia continental y Egea posterior. Luego habría comenzado una etapa poco definida sobre la que apenas había información y que se confundía en torno a lo que para nosotros sería la segunda mitad del siglo VIII, con el periodo que sí había deparado alguna información, pero que en muchos casos podría reflejar una reelaboración de los siglos V y IV de muchas tradiciones semilegendarias sobre el pasado. Pese a que las genealogías idealizadas de algunas grandes familias las entroncaban con famosos héroes como Heracles y Ajax, posibilitando así colmar el vacío entre la era heroica y la época clásica, no se había conservado información sobre la mayoría de las personas contenidas en ellas. La falta general de información sobre el período era tal que hasta Tucídides, en su famosa obra sobre el pasado de Grecia, optó por calcular las fechas de la supuesta llegada de los beocios y los dorios al sur de Grecia, contando a partir de la guerra de Troya y no desde su propia época, como hizo con otros acontecimientos más tardíos. Tucídides no parecía impresionado por la época de los héroes, pero como muchos de sus compatriotas griegos, creía que las tradiciones sobre su remoto pasado contenían verdades, y quiso simplemente interpretarlas de un modo racional. Es evidente que no halló en ellas ningún indicio de un declive sustancial de los grandes centros del mundo clásico como Argos, Atenas y Tebas, que con tanta frecuencia figuran en las leyendas desde su época más floreciente hasta su nuevo renacimiento. Lo que hizo en su empeño por contar de modo sistemático el pasado de Grecia, sin apelar a las leyendas, fue presentar todo el pasado de Grecia como un periodo de progreso intermitente desde unos inicios modestos, siempre a merced de posibles interrupciones provocadas por las migraciones y otras alteraciones, hasta tiempos relativamente recientes. Era una lectura legítima de las únicas fuentes de información que tenía a su alcance, las leyendas tradicionales, especialmente los poemas épicos, centrados, como la épica de cualquier cultura, en la lucha contra los monstruos, la guerra, el robo de ganado, las migraciones y la fundación o captura de famosos enclaves. Y en todos esos poemas los héroes legendarios figuraban lógicamente en lugar destacado. El único contrapeso posible a esta imagen de progreso fue la obra de Hesíodo, Los trabajos y los días, donde el autor enumera una secuencia de razas, desde la raza de oro a la de hierro, pero seguramente sin ánimo de definir una tradición históricamente útil. Se trata de un mito moral, con paralelos en el pensamiento religioso de la antigua Asia, que representa la historia humana como una serie de estadios desde la perfección a la decadencia. Hesíodo, por sus propias razones, incluyó sutilmente en aquella secuencia la raza de los héroes, que representaba una mejora respecto a la raza de bronce. Seguramente a los griegos clásicos no les fue difícil ver su pasado como un proceso evolutivo continuo, aunque un tanto impreciso, iniciado en la época de los héroes, porque no podían imaginar que la época heroica fuera esencialmente distinta de la suya. En los poemas épicos y en otros materiales tradicionales, los héroes parecen moverse en un mundo en el que ya están establecidas muchas de las poleis y grandes centros religiosos de épocas posteriores.
Adoran a los mismos dioses que los griegos más tardíos y realizan prácticamente los mismos ritos, y en los poemas homéricos responden a normas de conducta que en los tiempos históricos aún se consideraban en cierto modo ejemplares entre la élite. Si algunas prácticas de la época heroica, como portar armas y la piratería, ya no se consideraban respetables en las zonas más civilizadas de Grecia, se sabía que habían sido muy frecuentes en el pasado reciente y que, como decía Tucídides, aún prevalecían en las áreas menos desarrolladas de Grecia de su propia época. Cuando en la era moderna la arqueología empezó a revelar la realidad del bronce egeo, se pensó que los nuevos descubrimientos de Troya, Micenas, Tirinto y otros enclaves de leyenda demostraban la fiabilidad de las tradiciones griegas y que en esencia Tucídides tenía razón al aceptar que las tradiciones contenían información histórica real sobre el pasado remoto de Grecia. A pesar de algunas importantes discrepancias entre los restos materiales de lo que muy pronto se llamaría la civilización micénica y de importantes rasgos culturales descritos en los poemas homéricos, por ejemplo, los usos funerarios, muchos estudiosos creyeron posible imaginar una clase dirigente micénica belicosa y predadora a semejanza de los héroes de Homero y un mundo micénico bastante inestable. Por lo tanto, pese a que aceptaban el final violento de la civilización micénica, los movimientos de población y un deterioro del nivel de la cultura material, aún les parecía posible verla tal como la describía Tucídides, como una continuación o reanudación de una inestabilidad anterior. También era posible señalar a los destructores, los dorios y grupos afines, como los introductores de importantes innovaciones, entre otras el uso del hierro, la decoración de la cerámica con motivos puramente geométricos, el rito funerario de la incineración y una cierta evolución en materia religiosa, sobre todo el culto de Apolo. Entonces, ¿cómo y por qué surgió la idea de una edad oscura? En parte, la idea pudo emanar de una cronología más precisa del bronce reciente y del período inmediatamente posterior, una cronología que evidenciaba que la civilización micénica, que ahora parecía haber reemplazado a la más antigua civilización minoica como fuerza dominante en el Egeo, alcanzó su máximo esplendor en los siglos XIV y XIII, mientras que el material más sobresaliente del hierro antiguo pertenecía a los siglos IX y VIII. Había poquísimo material susceptible de datación en el período intermedio y el que había era bastante anodino. El grueso de este material procedía de la necrópolis del Kerameikos en Atenas, cuyas tumbas de formas muy simples contenían muy pocos ajuares, básicamente vasijas e ítems metálicos anodinos. Solo la cerámica perteneciente al estilo protogeométrico ateniense destacaba por sus formas elegantes y su estructurada decoración con una pintura oscura de calidad, y parecía factible concebir una influencia de los alfareros atenienses y de aquel estilo superior en la producción cerámica de gran parte de Grecia, un estilo que supuestamente había creado, como seguramente hicieron con el todavía más influyente estilo geométrico inmediatamente posterior. En función de estas premisas, Atenas aparecía como el asentamiento griego más importante del período. Pero la relativa rareza y el limitado repertorio de otros objetos funerarios de Atenas, la calidad todavía más limitada, si cabe, del material hallado en las escasas tumbas, aunque muy dispersas, del período de otras partes de Grecia, y la ausencia total de evidencia arquitectónica aceptable, contribuyeron a crear una impresión de pobreza, mientras que el carácter local de la cerámica en muchas partes de Grecia apuntaba a contactos cuando menos esporádicos dentro del mundo griego, especialmente lejos de las costas e islas del sur del Egeo. La mayor precisión cronológica también puso de manifiesto que los dorios y sus parientes greco-occidentales no pudieron ser los responsables de las innovaciones materiales más importantes.
Al contrario, puesto que se les atribuía la destrucción de los principales centros micénicos, se les imputaba su responsabilidad en el hundimiento catastrófico del nivel de la cultura material, tal como se refleja en la siguiente cita. Dice Schweitzer: no obstante, lo más importante es que tras su segunda invasión, los dorios conquistaron prácticamente todo el mundo jonio-micénico, desde el Peloponeso hasta Rodas, con la excepción de Mileto, en Asia Menor, Atenas y el Iolcos eólico. Aquella civilización construida a lo largo de muchos siglos por los micénicos, con ayuda de los minoicos, fue destruida. Aunque hablaban la misma lengua, los dorios llegaron como invasores y destructores con medio milenio de atraso cultural respecto al pueblo al que habían vencido. Fue un desastre catastrófico sin precedentes. Incluso llegó a ser habitual sugerir, como hace Schweitzer en el párrafo anterior, que la migración de griegos jonios y eolios del continente a Asia Menor reflejaba la huida de refugiados del terror dorio, aunque no exista mención alguna de este tipo de movimientos en las tradiciones. No hay duda de que las tradiciones describen la migración de familias reales y de grupos de población enteros desplazados por los dorios y otros conquistadores, pero sitúan la migración jonia 2 generaciones después de las conquistas dorias en el Peloponeso y presentan la migración eolia al Lesbos y al noroeste de Asia Menor como algo totalmente diferente. Otra teoría que pronto se consolidaría sostenía que, como se suponía que habían destruido la civilización micénica, los dorios tenían que venir de fuera de aquella región, aunque la hipótesis no encajara fácilmente con la tradición según la cual su último hogar antes de entrar en el Peloponeso fue la Dóride, una región de la Grecia central. La tendencia a asociarlos concretamente al Épiro se remontaría a una época en que poco o nada se sabía de la Grecia prehistórica y que parece responder a la idea de que las gentes del noroeste de Grecia y Albania todavía conservaban el presunto modo de vida pastoril de los antiguos dorios. Quienes afirmaban que los dorios eran aparentemente indetectables arqueológicamente partían de la convicción de que eran pastores seminómadas y que, por esa razón, su cultura material apenas había sobrevivido en el registro arqueológico. La tesis clásica es la de Hammond, 1932. Pese a que estas teorías eran meras interpretaciones de la tradición a la luz de lo que se creía que era la arqueología, han acabado impregnando el estudio de estas tradiciones y siguen presentes actualmente. También prevalece todavía la creencia de que los poemas homéricos ofrecen un retrato bastante fiable de la civilización micénica, lo que ha podido llevar a engaño. Porque si a partir de los poemas se afirmara que algunos de los elementos de la religión y de la estructura social más característicos de la Grecia posterior ya estaban presentes antes del final del período micénico, la Edad Oscura podría aparecer como un período sin prácticamente ningún desarrollo importante. Quizá la mayor contribución a la imagen de la Edad Oscura se debió al desciframiento e identificación en 1952 de la escritura lineal B como lengua griega. Gracias a ello pronto quedó patente que en los principales centros micénicos que utilizaban aquella escritura, el nivel de organización social mostraba notables semejanzas con las grandes civilizaciones de Próximo Oriente, lo cual reforzaba aún más los efectos catastróficos de su destrucción. Irónicamente, sería en la introducción a Documents in Mycenaean Greek donde Weiss argumentaría su rechazo de la idea misma de una edad oscura. Según él, la invasión doria pudo ser la introductora no de un cambio cultural, sino solamente político en Grecia, y proponía que la historia de los griegos y del arte griego empezaba en el Bronce Medio. Pero el contraste entre la sociedad reflejada en las tablillas y la soñada en el periodo siguiente era demasiado grande.
Se aceptaba en general que el colapso de la civilización micénica había comportado una gran ruptura de la continuidad arqueológicamente detectable no solo en la destrucción y en la no sustitución de los palacios y otros edificios y en la pérdida de una artesanía de productos de lujo, sino en el abandono ampliamente documentado de muchos asentamientos corrientes. De modo que la atención se centró en las características de la Edad Oscura y en las bases de la recuperación de Grecia tras aquel hundimiento. Tres estudiosos británicos, B.R. Desborough, A.M. Snodgrass y J.N. Coldstream, publicaron estudios de gran valor que en buena medida han moldeado la moderna visión de la Edad Oscura. Desborough y Snodgrass, estudiosos ambos de la Edad Oscura, tenían más de un rasgo en común. Ambos dedicaron especial atención a las tradiciones griegas referidas a los movimientos de población, sobre todo a la migración jonia, aunque no sin cierto escepticismo por lo que respecta a los detalles. Desborough pensaba, por ejemplo, que los movimientos de población eran responsables de la mayoría de los eventos, buenos y malos, del período que él estudiaba. Véase un resumen en su capítulo 24. Ambos subrayaron como significativo el hecho de que la evidencia se concentrara en asentamientos en o cerca de las costas del Egeo, especialmente Atenas, que calificaron de progresivos. Y ambos destacaron la importancia de la interrupción y el posterior restablecimiento de las comunicaciones en el mundo egeo y entre el Egeo y Oriente Próximo, donde aquellas comunidades, entre comillas, progresivas, desempeñaron un papel importante. Pero mientras Desborough creía que hacia el año 900 las edades oscuras ya habían finalizado, Snodgrass veía los indicios de un nivel creciente de comunicación y de vinculación con Próximo Oriente a finales del siglo X como una especie de falso amanecer. Coldstream, por su parte, en su influyente estudio de la Grecia geométrica, entendía la fase del despertar de circa 855-830 de forma muy parecida y veía evidencia muy clara de contactos entre algunas comunidades y Oriente Próximo. Y, al igual que Snodgrass, situaba que el último renacer de Grecia no antes de mediados del siglo VIII. Para explicar aquel proceso, Snodgrass priorizaba los desarrollos internos, destacando lo que él entendía como una vuelta a la agricultura y el abandono del pastoreo que había predominado durante la Edad Oscura. Coldstream, en cambio, daba mucha más importancia al considerable aumento de la población, un punto al que Snodgrass ya se había referido y que más tarde elaboraría en un análisis que ha ejercido una gran influencia. Desde la década de 1970 no se han hecho estudios de tan alto nivel, si bien Snodgrass volvió a ocuparse del período 1987, incorporando todos los conocimientos acumulados hasta entonces. El breve estudio de Morris, 1997, ofrece una visión general. Lo que más se ha incrementado es nuestro conocimiento de lugares de habitación, gracias sobre todo a las excavaciones de Nichoria en Mesenia, cuya publicación incluye excepcionalmente estudio de huesos de animales y de restos vegetales. Así, en la Argólida, Cucunaries en Paros y muchos yacimientos de Creta, sobre todo Gnosos y Cabusi, así como lugares básicamente rituales como Isthmia en la Corintia y Calapodi en la Fócida. Los descubrimientos de Lefkandi en Eubea, especialmente la gran estructura conocida como el Eroón, su contenido y la asociada necrópolis de Tumba han sido de tal calibre que prácticamente han ensombrecido todo cuanto se conocía sobre el período pre-900. Las prospecciones, los hallazgos fortuitos de pequeñas necrópolis y de tumbas aisladas y los descubrimientos ocasionales durante las excavaciones han permitido identificar muchos nuevos yacimientos que tuvieron que estar ocupados en algún momento del período. Aunque una buena parte del nuevo material
es del siglo VIII, todos estos descubrimientos han permitido rellenar considerablemente el mapa de Grecia en cuanto a otras fases del período y se van añadiendo nuevas evidencias. Pero a pesar de todo es innegable que, comparado con la variedad, la cantidad y la calidad de los datos disponibles para el estudio del bronce reciente, inmediatamente anterior, y de la época arcaica inmediatamente posterior, el material con el que se cuenta para hacer una valoración de nuestro período sigue siendo exiguo. Más concretamente, la mayoría todavía procede de sepulturas y de sus contenidos y, como veremos en los próximos capítulos, la estimación de temas cruciales como el patrón de asentamiento, la economía agropecuaria, el comercio y la conducta ritual dependen necesariamente y en gran medida de hipótesis y de especulaciones razonadas. Una consecuencia inevitable de la falta de datos ha sido la tendencia a inferir conclusiones importantes y trascendentes de la época de la poca evidencia existente. El uso que se ha hecho del informe original sobre los huesos animales de Nicoria en distintas publicaciones. En más de una ocasión, esa tendencia ha llevado a dar a la evidencia más valor del que merece o del que realmente contiene. También se han utilizado materiales escritos de relevancia o valor cuestionables para descartar el grueso de los datos arqueológicos, siguiendo la tradición de respeto por los documentos escritos típica no solo de los historiadores de la antigüedad, sino también de muchos arqueólogos actuales. Pero este tipo de material merece ser analizado con el rigor con el que Hall, 1997, aborda los mitos de los orígenes de distintos pueblos. No habría que otorgarle un valor literal, ni mucho menos tratarlo como si fuera un corpus de información coherente. El estudio del período presenta otras dificultades, como ha comentado con razón Papadopoulos, como esta edad oscura no pertenece claramente al campo intelectual del prehistoriador, ni tampoco al de los arqueólogos clásicos, fluctúa incómodamente en medio de ambos. La propia expresión de edad oscura traduce un problema conceptual básico. En sus prospecciones de la década de 1970, Snodgrass y Desbrook defendieron con firmeza la idoneidad del calificativo de oscura, pero luego Snodgrass lo abandonaría en 1987. Su potencial para crear malentendidos es cada día más palpable porque, según el sentir general, denota un periodo del que se sabe muy poco y que responde perfectamente a la descripción de Tandy. En la Grecia continental y en las islas del Egeo, la condición humana y el número de personas que la vivían no habían cambiado mucho en varios cientos de años cuando, a fines del siglo IX, la población empezó repentinamente a crecer. Durante la Edad Oscura, los griegos tuvieron pocos contactos arqueológicamente tangibles con el mundo exterior. En lo esencial, los griegos de la Edad Oscura parecen haberse replegado sobre sí mismos y despertado muy poco interés. Estos comentarios representan una versión muy enfática de un punto de vista seguramente muy extendido todavía, pero que, en mi opinión, hoy ya no se puede sostener. Aunque su enfoque básico plantea dificultades, creo que el comentario de Papadopoulos: en la Grecia del hierro antiguo pasaban demasiadas cosas para merecer el término de Edad Oscura, se aproxima más a la verdad. Sería muy deseable que el período tuviera un nombre menos cargado de connotaciones peyorativas. La alternativa obvia es Edad del Hierro Antiguo, más breve y sintético que el de período de transición del bronce al hierro, que es más preciso pero también más incómodo. Hierro Antiguo es más informativo para los estudiosos de la prehistoria europea y, en opinión de Snodgrass, refleja uno de los rasgos más importantes del período. Pero también puede llevar a confusión, ya que durante al menos la primera cuarta parte del período, los ítems de hierro son muy escasos en el Egeo y las fechas del inicio de la manufactura local siguen siendo dudosas. He creído preferible limitar este término, Edad del Hierro Antiguo, a partir de ahora, al período más breve entre 1050 y 700 y aplicar el término
post-palacial a las fases finales de la Edad del Bronce, como hace Dickinson 1994. De este modo, el cambio de términos coincide con un cambio convencional entre el sistema de nomenclatura cerámica micénico y el sistema protogeométrico geométrico, aunque ni uno ni otro son de aplicación universal en el Egeo, ni se puede trazar entre ambos una clara línea divisoria porque la cerámica evoluciona de modo y a un ritmo distintos en las diferentes regiones. Este recurso a dos términos puede parecer una complicación innecesaria, pero traduce mejor los procesos evolutivos reales. No obstante, en ocasiones resulta inevitable recurrir a la expresión de edad oscura debido fundamentalmente a su importancia en muchos estudios anteriores. Con todo, el déficit de conocimiento ha tenido un efecto benéfico. Ha proporcionado o propiciado la elaboración de hipótesis generales de desarrollo que han contribuido a dejar atrás la imagen de edad oscura contenida en las frases de Tandy antes citadas. Hasta hace poco, los intentos de explicar lo que pasaba y de imaginar el funcionamiento de la sociedad en aquel periodo tenían cierto sabor a rancio, influidos, conscientemente o no, por ideas muy consolidadas pero recientemente cuestionadas, incluida la de una economía plenamente redistribuida, basada en la última instancia de Polanyi y que impregna el libro de Tandy 1997. Pero en los últimos años el interés por la economía ha disminuido a la par que ha aumentado el interés por utilizar el material arqueológico para tratar de entender mejor la evolución social durante y después del período. Morris, Morgan, Whiteley y Polignac. Estos autores han suscitado muchas críticas, pero han fomentado una reconsideración general de los problemas que plantea el período. Sin embargo, conviene recordar que varios de ellos tienen tendencia a tratar la Edad Oscura como un comienzo completamente nuevo y a postular la prevalencia de formas de organización social y de intercambio directamente análogas a las que describen los antropólogos modernos que estudian regiones donde, a diferencia de la Edad de Hierro antigua, Egea, nunca habían conocido, que sepamos, formas de organización muy sofisticadas. Este tipo de analogías son útiles para estimular el pensamiento, pero no se puede ignorar que el antecedente del hierro antiguo es la edad del bronce. Cada día tenemos más claro que la sociedad del Egeo no tuvo que empezar de cero, se observan importantes continuidades y es altamente improbable que el Egeo estuviera alguna vez totalmente aislado y sin contactos con el mundo exterior, porque esos contactos son una característica esencial del bronce reciente. Debido a su extensión limitada, este libro solo aspira a ofrecer la propuesta de un enfoque nuevo y coherente. Pero, aunque he optado por alejarme del ejemplo de mis predecesores y abandonar el término Edad Oscura, creo como ellos, y contra Papadopoulos y el tono general de Muley, que muchos rasgos considerados característicos de este período son efectivamente genuinos e importantes. No pretendo dar idéntica cobertura a todas las fases del período, 1200 al 700. Lo que suele conocerse como el período geométrico equivale a los siglos IX y VIII, se sitúa al filo de la historia griega. Ahora se conoce mucho material arqueológico relevante para el siglo VIII y se ha analizado y estudiado tanto que darle un espacio proporcional a la cantidad de ese material desequilibraría completamente el libro. Mi intención es concentrarme básicamente en el hundimiento de las sociedades palaciales del bronce, con una amplia consideración en el capítulo 2 y en el período que permanece oscuro a tenor de nuestros conocimientos actuales y que coincide grosso modo con los siglos XII, XI y X. Pretendo concentrarme, pues, en el período estudiado por Desbrook, pero, como indica el subtítulo del presente libro, me interesan muy especialmente las cuestiones relativas a la continuidad entre el bronce y el mundo griego que emerge en el siglo VIII y el análisis de los procesos de cambio que hicieron posible aquel tan diferente, en muchos aspectos importantes, del mundo de los palacios micénicos.
También trataré de mostrar que, si bien hubo indudables continuidades desde la Edad del Bronce, también hubo importantes trastornos de los que Grecia tardaría mucho tiempo en recuperarse y que el periodo de recuperación se caracterizó por una serie de opciones positivas que cimentaron muchos de los fundamentos de la cultura clásica griega. Los horizontes geográficos serán algo más amplios que los de Dickinson, 1994, aunque las civilizaciones del Bronce siguieron focalizadas en las islas del sur del Egeo y en el sur de la Grecia continental durante casi toda su historia. El presente estudio también se ocupa de la costa occidental de Anatolia, las islas del norte del Egeo y una parte del norte de Grecia, ya que formaron parte o se relacionaron más estrechamente con el mundo griego en desarrollo. Pero no me ocuparé especialmente de Chipre, porque si bien al final del periodo ya era una isla de habla griega, al menos en el nivel de la élite, y tenía muchos vínculos culturales con el Egeo, histórica y culturalmente pertenece sobre todo a Próximo Oriente. Sin embargo, haré frecuentes referencias a Chipre porque sus vínculos con el Egeo fueron importantes para su propia evolución.